Buenas noches, mi nombre es Brenda, soy estudiante del CECID número 3 del grupo 3M5. El SARS-CoV-2 en la actualidad es un virus que ha causado la muerte de muchas personas. De igual manera ha afectado tanto económicamente como socialmente en el mundo, por tanto paralizado a todos de un momento a otro. Por eso es importante conocer el origen y todas aquellas mutaciones que se han registrado en el mundo del SARS-CoV-2. Para ello tenemos a la doctora Anastasia Magaña Hernández, que es viróloga y tiene una maestría y un doctorado en biomedicina y biotecnología molecular en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. La doctora Anastasia es bióloga de formación y ha trabajado biología molecular de virus por muchos años. Muy buenas noches, doctora Anastasia. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy he preparado una serie de preguntas para usted, ya que considero que es importante que la gente esté informada sobre este virus. Claro que sí. Cuando gusten empezamos. Comenzaremos ahora. Como primera pregunta y como más importante, ¿qué es el SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2 es un virus que se encuentra dentro de la familia Coronaviridae, del cual conforman 4 géneros que son beta coronavirus, alfa coronavirus, delta y... bueno, son 4. Son alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Y el SARS-CoV-2 pertenece a beta coronavirus. Es un virus que contiene solamente RNA de cadena monocatenaria, es decir, de una sola cadena de RNA. Además de que está cubierto por una proteína que se le conoce como cápside y además de una envoltura. Contiene otras estructuras como son unas espigas o la que se llama la proteína S, por eso se le da ese nombre, parecen espigas que al verlas al microscopio asemejan a una corona, por eso reciben este nombre. Son virus envueltos, porque hay virus que son desnudos, pero esos, además de la cápside, tienen una envoltura proteica, la cual deriva de la misma célula que han infectado. Y son virus que miden aproximadamente 30 kilobases en su genoma. Son virus que, bueno, infectan tanto mamíferos como a aves, ¿no? O a otros animales. Pero realmente ahorita la importancia del SARS-CoV-2 es que es un virus emergente que surgió en Wuhan el 31 de diciembre del 2019, fue que se empezó a reportar la presencia del mismo y de ahí hacia todo el mundo empezó a esparcirse, generando ya la actual pandemia que estamos pues padeciendo. ¿Apareció el primer caso y en qué lugar exactamente? Bueno, exactamente se decía en un mercado, ¿no? De un sitio de comidas que se encuentra en Wuhan, China. El 31 de diciembre fue que se empezó que se reportaron esos primeros casos, ¿no? Y de ahí, pues, en ese sitio es donde se trató de como concentrar o controlar la infección, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque el virus es altamente contagioso y además es muy diferente a todos los virus a los que pues se podía tener conocimiento en esa fecha. Ok. ¿Qué necesita un virus para estar estable? ¿Estable a qué te refieres? En cuanto a poder permanecer en el organismo de un ser humano. Ok. Bueno, hay 2 fases de los virus para poderse replicar. Hay virus que provocan lisis y otros que se mantienen de forma latente en un organismo. Cuando un virus se replica, genera lisis y se llaman virus líticos. Cuando no, son virus que permanecen o pueden estar años en tu organismo y tú ni siquiera te has dado cuenta. En este caso, el virus SARS-CoV-2 es un virus lítico que no es que esté estable, sino que necesita
interactuar con el receptor celular para poder ingresar su material genético, en este caso RNA, y el mismo RNA y todo el virus se apodera de la maquinaria celular, de manera que en vez de que la célula trabaje para sí misma o para el organismo del cual depende, va a trabajar para producir miles de partículas virales que después de esa cantidad van a provocar que la célula se rompa o se lise y vertir asimismo miles de partículas virales hacia el mismo organismo y provocando que cada una de esas partículas vuelva a infectar a otra célula y así sucesivamente. De hecho, un ciclo lítico, o sea, que provoca lisis en la célula, hace que cuando el virus sale al torrente sanguíneo, en el caso de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico lo reconoce y empieza a producir sus anticuerpos específicos para neutralizarlo y así generar inmunidad en el organismo. Y se hace una comparación genética y luego se someten a algunos programas que son para árboles filogenéticos y eso te permite ver la cercanía o lejanía en cuanto al número de mutaciones que se han ido generando a lo largo de toda esta infección, desde, se puede decir, marzo en nuestro caso, o diciembre para acá. La verdad ha sido inmensas, inmensas. Entonces aquí lo importante es no cuáles son o dónde se encuentran, porque realmente, aunque yo te pudiera decir, mira, la región 25 del gen de la espiga, no sé qué, pero al rato ya ese gen quedó registrado en esa cepa, pero probablemente esa cepa ya haya mutado nuevamente. Entonces, si quieren que hablemos específicamente de mutaciones, les digo, junto con los clados, eso sí es algo que podríamos ver después, porque realmente es algo a lo que pues, no me he adentrado a estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que causa estas mutaciones? Bueno, eso sí. Mire, los virus, bueno, vamos a ir más allá. ¿Ustedes ya llevaron en sus materias biología celular? Creo que sí. ¿Pero han visto lo que es la replicación, la transcripción y la traducción en la célula? Sí. Ok. Ustedes recordarán que hay enzimas de reparación de errores, que las tenemos nosotros. Las bacterias y los virus no tienen ese tipo de enzimas. ¿Eso qué hace? Que cuando hay una lectura o copia exacta, se supone que nosotros para generar una célula nueva, se copia exactamente igual el genoma para dar origen a una nueva célula. Y si hay algún error, ¿qué pasa? Las enzimas de reparación detectan el error y lo corrigen. ¿Para qué? Para no generar mutaciones en nosotros o enfermedades. Bueno, que conlleven a enfermedades. Tiene una tasa de mutación muy alta. ¿Qué tan frecuente puede ser de ti a mí? Por ejemplo, si yo te contagio a ti, ya de mí a ti ya hubo una tasa de mutación que se puede ser de 0.01% a lo mejor. Pero tú a lo mejor y yo te lo transmití y a ti no te pasó nada, pero tú puedes transmitirlo a alguien y pasar asintomática, ya la tercera generación ya tiene una tasa de mutación a lo mejor similar, ¿no? Porque depende del hospedero, depende del ambiente, depende en qué organismo se replicó más número de veces. Y esa última cepa de la replicación que fue transmitida al siguiente hospedero. ¿Qué es lo que permite al virus entrar en nuestro sistema? Miren. Cada uno de los virus tiene un receptor celular y es específico de ese órgano. En el caso de SARS-CoV-2, ese se une a un receptor que se llama AC2, que se encuentra en las células de los pulmones o en las vías respiratorias. Y es específico, es decir, ese virus no se puede unir aquí a tu piel o al pelo o al intestino. A lo mejor al intestino sí, porque se ha visto que provoca diarrea. Tal vez hay algunos receptores, pero ese es específico. Esa glicoproteína que se llama AC2 es solamente a la que el virus se une, que el receptor viral se une a ese receptor celular. Es específico. No puede unirse a ninguna otra proteína. ¿Por qué se expandió tan rápido el virus? Bueno, generalmente los virus, cuando pasan del animal al humano, que fue en este caso que se sospecha que viene del murciélago, o del pangolín, que también se conoce que es un mamífero escamoso, ¿sí lo han visto? No se sabe bien de cuál proviene, pero originalmente
Cuando pasa del animal al humano, llega a un momento de adaptación en el que al encontrar su receptor, eso es lo que lo hace altamente contagioso. Cuando ya encuentra un receptor, a veces puede ser que en el caso de al pasar de animal a humano, genera la infección, pero nada más se quede en ese humano donde se dio el switch. Switch se le llama al cambio de receptor celular. El switch entre el receptor del murciélago y el receptor humano. ¿Por qué? Porque son específicos de especie, los virus. Aunque en estos switch también se da en el caso de influenza. Cuando dicen, es que la persona o esta brote se dio de una influenza aviar, es porque era ese virus específico de aves. En este caso, para SARS-CoV-2, se sospecha que viene de ahí. Cuando ya da el salto y el switch al humano, entonces empieza a adaptarse en nosotros, es lo que te comentaba hace un rato, y empieza la infección. Como nunca ha estado el sistema inmunológico humano en contacto con ese virus, ¿cómo lo va a reconocer? Como muy letal, como muy dañino. Porque no hay nada en tu sistema inmunológico que se le parezca a lo que ya ha estado en contacto. Entonces, la reacción es muy fuerte y muy severa. Y sobre todo que cuando no se ataca en etapas iniciales de la infección, entonces ya se va a una etapa pues ya letal, que es la neumonía. Y eso mismo pasa también con la influenza. Si no se cuida una influenza, también va a neumonía. Pero los virus son específicos de un receptor celular. ¿Cuál es la diferencia entre el SARS-CoV-2 y el coronavirus? Bueno, el SARS-CoV-2 es un coronavirus. Hay muchos otros tipos de coronavirus. Los virus, en el caso de coronavirus, es un género, el cual tiene muchos otros coronavirus. Creo que aquí encontré alguna investigación sobre coronavirus. De los coronavirus humanos que se han encontrado, eso fue hace casi 60 años. Está el coronavirus 229E, no sé si han oído hablar de él, yo nunca había oído hablar de él. Fue descubierto en 1966 y provoca una enfermedad similar a la gripe. Hay otro coronavirus, el OC43, que fue en 1967 descubierto y también causa una gripa. Es decir, que nosotros podemos haber estado en contacto con coronavirus sin saberlo. Los animales tienen vacunas contra coronavirus. ¿Cuál es la diferencia? Pues porque son tipos. Cuando tú dices, el tipo SARS-CoV-1, que se dio en el 2002, el MERS también es un coronavirus que se dio en el 2012 y fue en el Medio Oriente, por eso quedó MERS, porque no se expandió más allá del Medio Oriente. Y ahorita el SARS-CoV-2, ¿por qué se le dio 2? Porque tanto es un coronavirus, también causa un síndrome de crónico agudo de vías respiratorias, igualito al SARS-CoV-1, nada más que es menos letal, porque el SARS-CoV-1, no sé si recuerdes, pero la mayoría de ellos realmente, es decir, los pacientes que lo tuvieron, creo que murieron de 10, 8, ¿no? Fue altamente letal, murieron casi todos. Pero ahí, fíjense, ahí hay algo importante. No fue altamente contagioso, porque no pasó más allá de ese número de personas. En que el SARS-CoV-1 era más contagioso que el SARS-CoV-2. No, al Se diga revés. al revés, sí, perdón. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el SARS? No, esa ya se la dije, perdón. ¿Existe gente inmune al virus y a qué se debe esto? Bueno, tanto como inmune, ¿cómo te podré decir? Inmunidad quiere decir que ya tienes anticuerpos. Más bien que no seas susceptible a tener la infección del virus. Pero sí se ha visto que en familias donde los papás pueden estar infectados, los hijos no necesariamente han resultado ser positivos a la prueba. Yo platicando con una compañera de trabajo que es la jefa del departamento de control de muestras y servicios, ella una vez me comentó que puede ser que haya casos en donde sí se haya infectado la persona,
pero por sus características inmunológicas que son mejor que otra, por ser joven o por ser deportista o que se nutra bien, puede haber pasado la infección por 2 días y aunque puede desarrollar anticuerpos, no síntomas, no presenta ningún síntoma. Y entonces, en el momento de quererle tomar la muestra, o al tomarle la muestra y de hacer el diagnóstico, resultan ser negativos. Ella dice que probablemente haya una ventana de 2 o 3 días en las que sí se manifiesten ciertos síntomas, pero que no le dan a pensar que tenga la infección por coronavirus. Y entonces ya cuando dice, bueno, probablemente sí la tenga porque tuve tal molestia, voy a tomarme la muestra para hacer el diagnóstico y resulta ser negativo, entonces ya esa etapa en la que tal vez manifestó la enfermedad, el virus ya no está presente, ¿no? Otra de las cosas que puede ayudarte a descartar si es o no la persona susceptible o no a padecer la enfermedad es con una prueba rápida. Las pruebas rápidas lo que ayudan es a detectar anticuerpos. Entonces, si la persona tiene anticuerpos, pero nunca ha tenido la manifestación clínica de la enfermedad, ahí sí podría decir, bueno, ya la padeció, pero entonces no tuvo síntomas, o sea, los que les llaman asintomáticos. Yo en el trabajo he conocido muchas personas asintomáticas y que dicen, de verdad es que si no me hubieran hecho el diagnóstico y que me hayan dicho, eres positivo, yo la verdad nunca me hubiera percatado. Muy bien. Y por último, ¿cuál es el país que más ha sido afectado por el SARS-CoV-2? Bueno, dentro de los más afectados están la misma China, Italia, Francia, Estados Unidos. Y ahorita México, pues como que ya va ahí atrás, ¿no? Clasificándose dentro de los más afectados, ¿no? Más que nada por el número de muertes que se han registrado. Ahorita todavía no podemos decir quién es el más o el menos afectado, porque pues la pandemia no tiene, ahora sí que, Un final ahorita todavía no. nociones de terminar, ¿no? De terminar con infectar a más personas. Ya terminamos. Muchísimas gracias por Solamente algo, habernos. Brenda, algo rápido. Encontré ahorita en lo que hiciste el cambio de Zoom, una información que yo creo que les va a servir un poco. ¿Se las leo? Es Sí, por favor. sobre los clados y las mutaciones. Se pueden meter a la página de la OMS y ahí van a encontrar muchas cosas interesantes, pero dice aquí que lo que fue de febrero a marzo hicieron un análisis de todas las variantes y clados que se han generado. Bueno, dice que se registraron 10.022 genomas de coronavirus 2, del SARS-CoV-2, en 4 bases de datos. Los genomas eran de pacientes infectados ubicados en 68 países. Se identificaron variantes al extraer la alineación por pares de bases, y les voy a dar la referencia, esta la pueden buscar ustedes en la página del NCBI. ¿Sí conocen esa página? NCBI, que significa National Center of Biotechnology Information. National Center of Biotechnology Information, NCBI. Si le pones NCBI también te la abre. Vas a meter este código. O anótenlo, por favor, si quieren, para ver. Sí, aquí lo estoy anotando. Análisis es NC guión bajo 045 512. Esa es una referencia para buscar esa secuencia genómica. Dice, por medio de EMBOS, que es un needle, que es una herramienta para hacer comparación genética, dice, las variantes de los nucleótidos en las regiones codificantes se convirtieron en los correspondientes residuos de aminoácidos codificados. Es decir, que las regiones que ellos analizaron son las que codifican para proteínas o para alguna región. Al analizar, dice, los clados, se utilizó el programa informático Código Abierto Bayesian. Y bueno, ¿y qué obtuvieron? Dice que se identificaron 5.775 variaciones diferentes de genoma, incluidas 2.969 mutaciones con cambio
de sentido y 1965 mutaciones sinónimas. Por eso es a lo que yo me refería. 484 mutaciones en las regiones no codificantes, que es lo que yo les decía, porque puede variar la mutación en regiones variables, no codificantes, que sean en regiones conservadas, etcétera. Y encontraron también 142 supresiones no codificantes, 100 supresiones en la fase, 66 inserciones no codificantes, 36 variaciones de parada prematura y 11 suspensiones de desplazamiento de fase y 2 inserciones en la fase. Y vas a decir, ¿y eso qué es, no? Las inserciones es cuando insertan una región, es decir, cuando el genoma se copia y da otra copia para otra estirpe viral, se da esa inserción de otra región genómica. Y así sucesivamente. Todo eso que encontraron, tú podrías decir, bueno, no lo entiendo, ¿verdad? Pero esto es lo que da todas las variantes, n cantidad, de estirpe a estirpe. Y eso es nada más un estudio que hicieron de lo que es de febrero a mayo. Ahora imagínate de mayo hasta ahorita que estamos en noviembre, ¿cuántas generaciones y cambios de virus se han dado? ¿Quién sabe? Pero si quieres te lo investigo y se los mando por correo. Por favor. Ok, pues muchas gracias, Brenda, y a todos. Muchas gracias a usted. Y bueno, en conclusión, sabemos que hoy en día todo el mundo ha tenido un cambio drástico, por tanto les pedimos a todos que utilicen todas las medidas que se han implementado para disminuir los números de contagio y evitar muchas más muertes para así poder regresar nuevamente a nuestra vida cotidiana. Por su atención, gracias. Y gracias a usted por haber contestado nuestras preguntas. Gracias. Cuando gusten estamos para apoyarles. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por prestarnos su tiempo, doctor.